Ahí va. ¡No! ¡No te pares! ¡No! ¡No te pares, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale al medio, acá! ¡Te dije que estaba un dedo! ¡Te dije que andaba dando luz! ¡Madre! ¡No! ¡Madre! Quédate por aquí nomás, quédate por aquí nomás. Se la sube de ahí, allá anda el lobo, allá anda el lobo. Anda el lobo. Quédate aquí nomás, quédate aquí nomás. ¿Cómo está usted? Aló, aló, aló. Hola, aló. Soy el profesor de física. Aló, buenas tardes. Buenas. Soy el profesor de física. Pero, profe, si me estoy conectando. Por eso le estoy preguntando, porque ya nos han conectado 2 veces. Por eso les quería preguntar si iban a entrar a la clase o no. Sí, profe. ¿Y qué ha pasado? Pero desconozco los chiquillos, profe, lo que va. Es que no he tenido ningún alumno ya hace 2 clases. Aló, Esto, profe, tiro, pero. ya.
Hola, profe. Buenos días. Disculpe la demora. Oye, son las 11:23 y les quiero comentar que ya hay dos clases que no se han incorporado. Fue la clase aquí lo tengo anotado, yo les mandé la nota, el 20 de noviembre, esperé 30 minutos, ninguno se incorporó. Y la materia B era torque y condiciones de equilibrio. Y di por pasada esa materia. Y el material está en el aula virtual. Y el 26, ayer, lo estuve esperando y esperé 45 minutos y nadie se incorporó, nadie me da una explicación. Entonces cerré la clase nomás, po. Y ahora los tengo que llamar por teléfono para que se incorporen a clase, entonces no sé, po. Me gustaría saber su opinión. Profe, yo ayer tuve problemas de conexión. Por eso no me pude conectar y tampoco le avisé en realidad de irresponsable. Se me olvidó avisarle. Sí, pero no eres tú la única del curso, son como 6, 7 personas. Entonces si no está uno, ahora imagínate, los tengo que llamar por teléfono, po, para preguntarle si van a entrar a la clase o no, porque aquí me tienen sentado 40 minutos, 45 minutos. Entonces yo me podría dedicar a otra cosa, profe, no vamos a entrar a la clase. Listo. Y uno da por la materia pasada nomás, pues nada más. Entonces, y si uno no hace las cosas, son los primeros pues que están reclamando contra el profe y, y no sé, pues, después si les va mal, el profe tiene la culpa, ¿me entiendes? Entonces uno da los espacios y los tiempos y aquí estoy esperando frente a esta situación. ¿Dónde dejé esa guía que yo acabo de subir? La próxima semana no tenemos clase, ¿verdad? Profe, eso le iba a preguntar. ¿Usted tiene claro cuándo es la semana de receso? Yo no sé si es que es la primera o segunda semana de diciembre. Dicen que la próxima semana. Ya, entonces es la primera. No hay clase. Bien, vamos a ver algo sobre fuerzas en fluidos. Ya, esto es basado en un principio fundamental que es la presión, ¿no es cierto?, que tiene que ver en un fluido. Lo que tengo acá es una prensa hidráulica, ¿ya? Y lo que se hace es generar una fuerza sobre un cilindro
que es de carácter circular, y por lo tanto ahí tengo un área, y el principio, y esto está lleno de líquido, que puede ser aceite, aceite, puede ser petróleo o puede ser agua. Y al generar una fuerza, eso se traduce sobre una fuerza sobre una cierta área, se genera una presión y esa presión se transmite por el fluido y se reparte, ¿cierto?, por todos los puntos iguales. Por lo tanto, la presión en el émbolo pequeño es igual a la presión en el émbolo grande. Entonces aquí hay una pequeña fuerza que yo debo aplicar para sostener una masa de 200 kilogramos. ¿Ya? Entonces hay que determinar esa fuerza que está actuando para equilibrar esa masa y convertir, eso tengo que convertirlo a peso. Disculpen, ¿eh? ¿Ya? Y se va a transmitir por igual a través del fluido para soportar ese peso. Entonces yo quiero saber cuál es esa fuerza. Los diámetros de esas tuberías son de 10 y 40 centímetros. Y esto es lo que sucede cuando tú llevas tu auto a una bencinera, ¿cierto? Y lo quieres lavar por abajo. Entonces lo colocas en una plataforma, el tipo presiona, aprieta un botón, ¿cierto? Y comienza a moverse un pistón en alguna parte que está escondido bajo el suelo. Y eso genera, ¿cierto?, una fuerza que es sobre una cierta área, lo que se traduce en presión, y esa presión tiene una resultante neta hacia arriba que hace que que el automóvil, ¿cierto?, se levante un par de metros y el tipo pueda manguerear desde abajo y lavarte el auto desde abajo. ¿Ya? Entonces ese es el famoso principio Pascal. ¿Y qué es lo que dice el famoso principio Pascal? Que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2, o la presión en el émbolo pequeño es igual a la presión en el émbolo grande. Tengo los diámetros son de 10 y 40 centímetros, los pasamos a metros y dividimos por 100, y con eso obtenemos los radios. La mitad de 0,1 es 0,05, la mitad del diámetro R2 es 0,2. Entonces calculamos las superficies como pi por el radio al cuadrado en ambos lados, y obtengo el área 1 y el área A sub 2. Y esa masa que está ahí la multiplico por G, que es la aceleración de gravedad, 9,8, y obtengo el peso. Es decir, estos 200 kilogramos se convierten en 1960 newton. Entonces, la idea es qué fuerza yo debo aplicar aquí para soportar esos 1960 newton. Y aquí está la explicación: fuerza partido por área, presión, el otro es la presión, el peso P partido por la superficie, y de ahí espejo F. Está dividiendo el S sub 1, te queda multiplicando partido por S sub 2 por el peso. Y ahí te quedan entonces los 1960 newton por 0,0785 metros cuadrados partido por eso, y eso te da 122,5 newton. ¿Ya? Entonces ahí tenemos cómo las fuerzas están actuando en un fluido. Voy a buscar otro problema. Ya. Este otro problema dice: sabiendo que la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y que la densidad del agua de mar vale 1030 kilogramos metro cúbico, calcula la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra a 50 metros de profundidad. Entonces ahí tenemos la densidad del agua, que vale 1030 kilogramos metro cúbico, el diámetro de esa escotilla circular es de 1 metro cuadrado,
tengo que calcular la fuerza que está soportando debido al peso de toda esa columna de líquido que está sobre él, y ahí tengo, ¿cierto?, la altura 50 metros. Entonces el área circular en función del diámetro es pi d cuadrado cuartos. 3,14 por 1 al cuadrado partido por 4 te queda 0,785 metros cuadrados. Y la fuerza, ¿cierto?, es presión por área. Eso lo vimos, ¿cierto?, al inicio de nuestras clases, cuando vimos conversión de unidades, o presión, fuerza partido por área, después con la fuerza. Y la presión es la columna de líquido que tiene, ¿cierto?, que está soportando este submarino, que es la densidad del líquido por la aceleración de gravedad, por la altura, por el área. La densidad son 1030 kilogramos metro cúbico, G vale 10 metros segundo cuadrado, la altura son 50 metros, y esos son 0,785 metros cuadrados. Entonces aquí te queda kilogramos metro partido por segundo cuadrado, eso es newton, y ese metro con ese metro cuadrado se van, ¿cierto? Te queda metro cúbico partido por metro cúbico y te queda 404,275 newton. Es decir, hay una fuerza que está soportando sobre una cierta área debido a una cierta presión. Miren quién apareció. Tenemos visita internacional. Otro principio fundamental es el principio de Arquímedes. Sí, amigo, ¿cómo está? Sí, amigo. El principio de Arquímedes, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando tú tienes un cuerpo que está sumergido en un líquido, este recibe una fuerza hacia arriba, que es una fuerza de empuje, producto, ¿cierto?, del fluido que te genera, ¿cierto?, una fuerza hacia arriba y que actúa sobre aquella parte que está sumergida. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Se dispone de una plancha de corcho de 1 decímetro, o sea 0,1 metros de espesor. Calcular la superficie mínima que debe emplear para que flote en el agua sosteniendo a una persona de 70 kilogramos. La densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico y la del corcho 240 kilogramos partido metro cúbico. Si uno ve el trozo de corcho, es un paralelepípedo rectangular, largo, ancho por alto, y largo por ancho te da el área, es decir, el volumen yo lo puedo expresar como el área por la altura, y la altura lo tengo, entonces me falta, ¿cierto?, el área para saber el volumen. Entonces este personaje que está aquí está parado sobre la plancha de corcho, y las fuerzas que están presentes en la vertical son el peso de la persona por G más el peso de la plancha de corcho, porque tiene una cierta densidad, y hacia arriba hay una fuerza que es la fuerza de empuje. Entonces si uno hace el análisis de las fuerzas presentes, estaba aquí, ya. En la vertical tengo la fuerza de empuje que apunta hacia arriba, menos la fuerza de la persona por G, menos M sub C por G. Esta fuerza menos la suma de estas dos que apuntan hacia abajo. La diferencia de estas fuerzas debe ser igual a 0 porque eso está en equilibrio. Entonces ahí despejo el empuje, que es una fuerza producto del líquido, ¿cierto?, que actúa sobre aquella parte del volumen que está sumergido. Cuando uno se tira una bombita, ¿cierto?, sobre en una piscina, tú te descaes a una cierta profundidad y luego hay una fuerza, ¿cierto?, que te tira hacia arriba y sales a flote. Y ahí te tienes que mantener moviéndote. Entonces tienes esos dos negativos, pasan al otro lado positivo. El empuje, ¿cierto?, se debe al líquido que tiene una cierta densidad por la aceleración de gravedad,
y que actúa sobre aquella parte del volumen sumergido, V sub S. M sub P es la masa de la persona por la aceleración de gravedad. M sub E es la masa de la esfera o la masa del corcho por G. Entonces, si tú te das cuenta, la aceleración de gravedad se repite tanto a la izquierda como a la derecha, lo eliminamos y te queda la densidad del líquido por el volumen sumergido. Al otro lado te queda los 70 kilogramos y te queda más la masa del corcho. Y voy a ocupar, ¿cierto?, el concepto de densidad, masa partido volumen. Dejo todo lo que está al lado, los 1000 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido es igual a 70 kilogramos. Y la masa del corcho es la densidad del corcho por el volumen del corcho. Entonces dejo todo igual lo que está ahí adelante y la densidad del corcho ya nos dijeron que era 240, ahí está como dato, 240 kilogramos partidos metro cúbico. Ahí está, por el volumen, ¿no es cierto?, sumergido que es del corcho. Entonces te queda 1000 kilogramos metro cúbico V sub S y este que está aquí que es positivo lo paso hacia el otro lado con términos negativos. 240 kilogramos metro cúbico por V sub S. Y te queda 70 kilogramos. Y haces la diferencia 1000 menos 240 te queda 760 kilogramos metro cúbico por volumen sumergido igual a 70 kilogramos. Y de ahí no se nos va el volumen sumergido. Los 70 kilogramos, ¿cierto? Los 70 quedan solitos. El metro cúbico que está dividiendo pasa arriba multiplicando y los 760 que están multiplicando dividiendo. Así que tenemos el volumen sumergido de 0,092 metros cúbicos. Pero no quiero volumen sumergido, lo que quiero es el área. Y sabemos que el volumen total o el volumen es área por altura, entonces el área es el volumen sumergido por la altura. El volumen sumergido son 0,092 metros cúbicos y la altura son 0,1 metros. Y eso te queda un área, ¿cierto?, mínima de 0,92 metros cuadrados. Que debería tener esa plancha de corcho para poder sostener, ¿cierto?, el peso de una persona con una masa promedio de 70 kilogramos. Ya, y esa era la respuesta al problema. ¿Y dónde quedó esto? Se fue. Bien, vamos a hacer un último problema de esto, porque la idea es que usted tenga el conocimiento de que existen fuerzas en la vertical en fluido y que hay presiones laterales, ¿cierto?, sobre un fluido, que existe el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Vamos a hacer este pequeño problema y luego hacemos otro. Bien, dice un cuerpo de 10 newton de peso, está sumergido en agua. Si el volumen es 0,02 metros cúbicos, ¿cuál es el empuje que recibe? Ahí está la respuesta, que le entregaba. Pero como alguien me pidió resolverlo, lo resolví. El peso de las personas es de 70 newton, el volumen es 0,02 metros cúbicos y el empuje que nos están pidiendo es la densidad del fluido
por G por el volumen de ese que está actuando, que es el volumen sumergido. Asumo que es agua dulce, porque el agua de mar está entre los 1025, 1030, 1033 kilogramos metro cúbico. Vamos a asumir que vale 1000 kilogramos partido metro cúbico. G, la aceleración de gravedad, y B sub es el volumen sumergido. Entonces esto te queda kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, que es Newton, y ese metro cúbico que está dividiendo se cancela con eso. Y si tú multiplicas 1 exponente 3 por 9,8 por 0,002, debería quedarte una fuerza de empuje de 19,6 Newton, que es la fuerza, ¿cierto?, que genera el fluido sobre aquella parte que está sumergida de la persona. Vamos a hacer el problema 16. ¿Qué es lo que tenemos acá? Va. Se me salió la señorita Migol, entró y salió. Hay un cable anclado en el fondo de un lago, sostiene una esfera hueca de plástico bajo la superficie. El volumen de una esfera vale 0,3 y la tensión en el cable es de 900 newton. Calcula la masa de la esfera en la letra A y la letra B. El cable se rompe y la esfera sube a la superficie cuando está en equilibrio. ¿Qué fracción del volumen de una esfera está sumergido? Entonces tenemos la fuerza de empuje, tenemos el peso y tenemos la tensión del cable hacia abajo. Y aquí tengo la interfase aire-agua. Está totalmente sumergida. Entonces el volumen de la esfera es 0,3 metros cúbicos. Y en el eje vertical que tengo la fuerza de empuje que actúa sobre el volumen 0,3 metros cúbicos. Hacia abajo tengo el peso de la esfera y tengo la tensión de la esfera, y eso debe ser igual a 0. Estas dos cantidades que son negativas pasan al otro lado con signo positivo. Esta fuerza de empuje es producto de la densidad del líquido que actúa sobre el volumen sumergido al multiplicarla por la aceleración de gravedad. Y al otro lado de la igualdad tengo la masa de la esfera por G más la tensión T. La densidad del líquido es 1000 kilogramos metro cúbico, G vale 10 metros segundo cuadrado, el volumen sumergido que es 0,3 metros cúbicos, la masa de la esfera es nuestra incógnita, G vale 10, y la tensión en el cable vale de 900 newton, ahí está, vale 900 newton. Entonces esto te queda 1000 por 10, son 10.000 por 0,3, te queda 3000 kilogramos metro segundo cuadrado, eso es newton, y ese metro cúbico con ese metro cúbico se cancela, por eso que queda simplemente newton. Y al otro lado tienes la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado más los 900 newton. Entonces lo que hago, despejo, esto que está aquí, que está sumando, pasa restando, entonces te queda la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado, eso son 3000 menos 900 newton, y eso te queda 2100 newton, que son kilogramos metros segundo cuadrado, y al otro lado te queda la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado. Entonces en esa ecuación simple están los metros, que lo puedes eliminar, en los segundos cuadrados, así que te queda solamente kilogramos. Y ese 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 2100 kilogramos partido en 10, y eso te da una masa de 210 kilogramos. Luego el cable se rompe y la esfera sube a la superficie cuando está en equilibrio. Y preguntan qué fracción del volumen de la esfera está sumergido. Entonces cuando se corta el cable, deja de actuar esa fuerza, la tensión T que yo tenía hacia abajo. Así que tengo el empuje y tengo el peso de la esfera. Y aquí tengo la interfase aire-agua. Y esta parte, ¿cierto?, es el volumen sumergido.
Entonces en este caso se equilibran dos fuerzas, la fuerza de empuje y el peso. Nuevamente el empuje, que es una fuerza que te genera el líquido sobre aquella parte que es del volumen que está sumergido, eso es igual a la masa de la esfera por G. Y ahí puedo eliminar la aceleración de gravedad y te queda la densidad del líquido por el volumen sumergido igual a la masa de la esfera. Pero la masa de la esfera es la densidad de la esfera por el volumen de una esfera. Así que te queda el ρ del líquido por el volumen sumergido es igual a la densidad de la esfera por el volumen de una esfera. Y ahí lo que hago, relaciono o paso hacia el otro lado multiplicando, dividiendo, depende de la situación. Tengo el volumen sumergido es al volumen de una esfera, como la densidad de la esfera es la densidad del líquido. Pero la densidad de la esfera la puedo expresar como la masa de la esfera por el volumen de una esfera. Entonces te queda el volumen sumergido partido por el volumen de una esfera como la masa 210 kilogramos por la densidad del líquido por 1000 kilogramos metro cúbico, y eso lo multiplico por el volumen de la esfera, que son 0,3 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son, fíjate bien, los metros cúbicos los cancelo con los metros cúbicos y los kilogramos partido por los kilogramos. Y eso me da una razón de 0,6939, es decir, aproximadamente 0,7, y eso corresponde al 70%, es decir, lo que está sumergido es el 70%. ¿Cuánto es lo que está arriba de la superficie? Lo que aparece arriba, lo que emerge, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Lo que le falta, vos, el 30%. Y ahí está. ¿Ya? Ahí está entonces la segunda parte y ahí está resuelto el problema. Bien, y vamos a... Bien, ¿qué dice el problema 4? Este fue un problema que tomé en prueba en algún momento. Dice acá una esfera que está flotando en mercurio, tiene sumergida la cuarta parte de su volumen. Es decir, esa parte que está sumergida en mercurio representa la cuarta parte. Lo que está arriba, ¿cuánto representaría lo que está en el aire? Si esto vale una cuarta parte, lo que está arriba, ¿cuánto es?
Si esto vale una cuarta parte, lo que está arriba son 3/4 partes. ¿Y qué fuerza hay? La fuerza de empuje y el peso. Entonces, hago el análisis con el mercurio. Con mercurio, ¿cierto? Entonces el empuje es igual, que produce el mercurio, es igual a la masa de la esfera por G. El mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Entonces ahora te queda la densidad del mercurio por el volumen sumergido por G. Y al otro lado te queda la masa de la esfera, que lo expreso en términos de la densidad de la esfera por el volumen de la esfera, que es el volumen total, por G. Donde la masa de la esfera, aquí dice, es la densidad total por V sub T, para que usted entienda de dónde saca esa información. Entonces ahí tengo la densidad de mercurio, el volumen sumergido es la cuarta parte del total por G, eso es la densidad de la esfera por el volumen total, por G. Se nos va el volumen total y eso te queda que la densidad de la esfera es la densidad de mercurio dividido en 4, y la densidad de mercurio son 13,6 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Ahí está. Y eso queda dividido en 4, por lo tanto ahí tú puedes calcular la densidad de la esfera, que vale 3,4 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Luego, dice qué fracción de su volumen quedará sumergida en mercurio. Se le agrega agua para cubrir la esfera. Entonces ahora lo que se hace, esto es el mercurio, hay una cuarta parte, 3/4 arriba, entonces sobre el mercurio se coloca una cierta cantidad de agua para taparla en forma rasante en cuestión. Entonces aquí tengo la superficie, tengo el aire, y ahora tengo dos empujes. El empuje producto de el agua más el empuje debido al mercurio. Y hacia abajo tengo el peso de la esfera. Entonces ahora tengo dos empujes, producto de los dos líquidos. Entonces ahora, ¿qué tenemos acá? Entonces ahora con agua y mercurio tengo el empuje del mercurio más el empuje del agua es igual a la masa de la esfera por G. Y el empuje, ¿cierto?, producto de un líquido es la densidad de mercurio, que actúa sobre aquella parte sumergida por G, más la densidad del agua por el volumen sumergida por G. Y eso es igual a la masa de la esfera por G. Pero la masa de la esfera es la densidad de la esfera por el volumen total. Entonces coloco acá el empuje del mercurio más el empuje del agua, y aquí donde dice masa de la esfera lo expreso en términos de la densidad por el volumen total. ¿Ya? Por G. Entonces se nos va la aceleración de gravedad. La densidad de mercurio son 13,6 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido, más la densidad del agua, que vale 1 por 10 elevado a 3 kilogramos partido metro cúbico por el volumen sumergido, y la densidad de la esfera, lo sacamos acá, vale 3,4 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, lo reemplazo aquí por el volumen total. Y hay ciertas unidades, por ejemplo los 10 elevado a la menos 3, lo eliminamos, y los kilogramos metro cúbico también los eliminamos. Entonces te queda 13,6 veces el volumen sumergido
más una vez el volumen sumergido es igual a 3,4 veces el volumen total. Entonces nos queda eso que está ahí, y de ahí sumo las dos cantidades, 13,6 más 1 te queda 14,6 veces el volumen sumergido, es igual a 3,4 veces el volumen total. Y de ahí hago el volumen sumergido al total como 3,4 partido por 14,6, lo cual me da 0,232, es decir, el 23,3% estaría sumergido en, porque dicen qué fracción de volumen quedará sumergido en mercurio, el 23,3%. El otro 70 y algo está en el agua, pero está tapado en forma rasante. Entonces, esta hojita con problemas resueltos. Hoy día lo que se trató de hacer era ver, ¿cierto?, la fuerza que actúan sobre los fluidos. Entonces vamos a guardar esta hojita para subírsela arriba. Bien. Guardamos. Doña Constanza. Aló. Dígame, profe. Ya, vamos a ver, ¿cierto?, ¿para cuándo está la prueba? A vuelta de la semana de receso, ¿no? La hacemos el día jueves. Estamos en esta semana, se supone que es la primera semana de receso, la hacemos ¿El 12, profe? el 12, día jueves 12. ¿Ya? ¿Y qué es lo que va a entrar en eso? Aquí, déjeme ver. UBLA. Programa esa. El día jueves vamos a hacer clases normales y después de eso, que una vez los libero, me entregan la prueba el otro día, ¿ya? Entonces, estamos viendo, entraría lo que es dinámica, las leyes de Newton, estática, fuerza de movimiento, fuerza en fluido. Y nos quedaría por ver lo que es trabajo mecánico, potencia, energía y cantidad de momento lineal para la tercera prueba, que va a ser el 10. ¿Y qué día es el 10? Eso lo vamos a tener que desplazar el día jueves o día viernes. Entonces tendríamos 1, 2, 3 clases y la hacemos el 18. ¿Ya? Entonces la prueba quedaría para el día jueves 10. ¿Le quedó claro? Y la otra sería el viernes 18. ¿Y el viernes 18 examen, dice usted? No, pues la tercera prueba. Oh, recupera. Ah, la tercera prueba. Sí. ¿Ya? Yo el jueves voy a hacer clases normales. Haya o no hayan personas, voy a hacer clases. Y después de eso yo les libero la prueba, después de clase. El viernes voy a hacer clases formales también. El 17 voy a hacer